Bueno, pues aquí seguimos, continuamos en directo y para todos aquellos que los insectos le ocasionan un grave problema, no, yo no les voy a decir que cambien de canal, sino que se queden con nosotros y así saben precisamente cómo luchar con algunas de las plagas. Cada vez que pasa por este plató, José Manuel Hernández, después me dice la gente, me costó dormir porque me picaba el cuerpo. Pero bueno, de eso se trata, de intentar buscar soluciones. Porque con Apinsa, ya saben que cualquier plaga, no solo las casas, especialmente en todos los comercios que están obligados, sobre todo los de restauración, a tener siempre una empresa que se ocupe de eso, pues qué mejor que hacerlo con los amigos de Apinsa. José Manuel Hernández, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Dani? Buenas noches. Llega el verano y eclosionan un montón de cosas. Sí, el verano es con mucha diferencia la temporada más alta de mayor actividad de nuestro sector. El control de plagas siempre es lo que se denomina como a nivel ambiental y en industria alimentaria. La cosa hoy va de hormigas, porque con el verano empiezan a salir de todos sitios, ¿no? Sí, realmente insectos durante el verano tenemos las típicas, ¿no? Desde moscas, cucarachas, por supuesto hormigas, y lo he querido traer en esta ocasión porque recuerda que ya en ocasiones anteriores hemos hablado de cucarachas, además extensamente, hemos hablado también del tema de ratas y ratones, y hoy he querido traer este tema que es el tercer caballo de batalla, es decir, hay tres caballos de batalla en el sector, que prácticamente cubren el 90-95% de nuestra actividad. Cucarachas es el primero, con mucha diferencia, ratas y ratones es el segundo, y el tercero es el tema de hormigas, sin lugar a dudas. Pues vamos a comenzar con todas esas características que nos ofreces de las hormigas. ¿Por dónde empezamos? Bueno, he traído material, vamos a hablar de determinados aspectos, algunas cosas que mucha gente no conoce del tema de las hormigas y que he considerado oportuno de traer aquí porque al final la información, todo lo que tiene que ver con la información sobre la biología es fundamental para luego definir estrategias a la hora del control. Hay algunas cosas que son importantes y otros son detalles que mucha gente no conoce y que a mí me resultan, bueno, llamativos y además fundamentales para este tema, ¿no? Sí me gustaría, antes de nada, comentar algo que hoy, en el día de hoy estamos de enhorabuena porque el día 6 de junio, que es en el que estamos, es el Día Mundial del Control de Plagas. ¿Ah, sí? Sí. Oye, pues mira, coincide además con el Día del Donante, si no me equivoco, concretamente, que no quiero equivocarme, Día Mundial del Paciente Trasplantado, 38 donantes por millón de habitantes. Perfecto. Pues además también... Felicidades a todos, ¿eh? En nuestro sector o sea, que también es el Día Mundial del Control de Plagas. Día Mundial del Control de Plagas. Así que la elección de la fecha ha sido perfecta. ¿Sí? Muy bien, pues vamos allá. Veíamos una primera imagen de una hormiga manteniendo, pues, parte de un árbol, ¿no? Sí. Quiere decir que tienen una fuerza prodigiosa. Sobrehumana, efectivamente. Una de las características más importantes de las hormigas es que de media pueden llegar fácilmente a manipular pesos que superan entre 30 y 50 veces su propio peso corporal. Hay algunas especies que incluso pueden llegar a 100 veces. Imaginemos, porque bueno, para los espectadores puede que les resulte complicado imaginárselo. Es como si una persona de 90 kilos, como puedo pesar yo, fuese capaz de levantar un peso de 9.000 kilos. Es decir, prácticamente tuviera casi como un Superman, ¿no? O sea que la proporción en base a su peso y tamaño es como si nosotros estuviéramos levantando una barbaridad de peso. Un camión. Efectivamente es como si estuviéramos levantando un camión. Es decir, son insectos con una gran capacidad de elevar enormes cargas. Muy bien. ¿Y esa imagen, José Manuel? Eso que vemos ahí es una peculiaridad de las hormigas. Y es algo que se extiende a todos los insectos. Lo que estamos viendo aumentado 20 veces es lo que se llama un espiráculo. Los espiráculos son los pulmones, entre comillas, de los insectos. Es decir, para la respiración
el hecho de absorber oxígeno del ambiente y emitir el CO2, los insectos no tienen pulmones como nosotros los mamíferos, sino tienen unos pequeños tubos que se llaman espiráculos que atraviesan el tórax de un lado a otro. Es decir, eso que vemos ahí es justamente un agujero, realmente un agujero. ¿Qué ocurre? Las hormigas cuando se van moviendo, el flujo de aire a través de esos tubos es lo que facilita su respiración. Y es algo que a mí me llama mucho la atención, es una característica de todos los insectos y quería conveniente traerlo para que la gente... No, la verdad es que siempre nos alegra la noche porque... Claro, ahora cuando veo una hormiga ya la voy a estar imaginando en grande, como nos lo trae él. Vamos con la tercera imagen. Sí. No me digas que están apareando. No están apareando. Ahí, para nada. Además, luego una imagen similar la vamos a ver después. En las hormigas, los reproductores, una de las características que tienen es que machos y hembras tienen normalmente en la mayor parte de las especies, la diferencia de tamaño es muy notable. Así que con un simple vistazo podemos deducir que eso no es una pareja que ni siquiera trate de reproducirse. Ahí lo que se está representando es el contacto, cómo hablan, entre comillas, las hormigas. Las hormigas no tienen oído, ¿vale? No tienen un oído al uso, no tienen orejas, no tienen oído entendido como lo entendemos nosotros, ¿vale? Sí son capaces de detectar, por ejemplo, sonido. ¿De qué manera? Porque al final el sonido no es más que una vibración en el aire, ¿vale? Pero sí son capaces, tienen determinados pelos y en su exoesqueleto tienen determinados como pequeños pelitos, digámoslo así, que son capaces de detectar los cambios de presión y esos cambios de presión, digamos, lo interpretan como un sonido, ¿vale? Son capaces de escuchar, por ejemplo, cuando un depredador se pueda acercar, simplemente notando esos cambios de presión en el aire. Muy bien, nos vamos a por la siguiente imagen. Esta te Hoy va a estamos gustar. hablando de me va a gustar, ¿no? Esta te va a gustar. ¿Qué vendrá? Uf. Bueno, lo que estamos viendo es, digamos, ahí lo que quería era representar qué proporción hay de hormigas respecto al ser humano. Nos superan. Sí. De media, la estimación es por cada persona que hay en la faz de la Tierra, hay exactamente 1 millón de hormigas por cada persona. Y si somos en el mundo somos ya 7.000 millones de... Ya más, ya rozando los 7.500 millones, sí. 7.500 millones, o sea que por cada humano hay 1 millón de hormigas. Sí, pues ya se me fue la... 75.000 millones. 75.000 millones de Sí, hormigas. probablemente esa estimación yo creo que se queda un pelín corta, probablemente sea mucho mayor la cantidad de hormigas que hay actualmente sobre la faz de la Tierra. Madre mía, vamos con la siguiente imagen, compañeros. Esta sí también te va a gustar mucho. ¿Eso qué es? Eso sí representa lo que... Espérate un momento, ¿eso es una hembra? Sí, a ver si adivinas cuál es la hembra. La grande. La grande, efectivamente, sí. La grande es la hembra y el otro que tiene una hormiga con alas también. Efectivamente, lo que tiene ahí lo que se representa es la cópula de una pareja real, ¿vale? Pero yo lo he traído no como una... O sea, la hembra sería capaz de sacrificar a los machos. Si se ponen a pelear, sí, sin ninguna duda, porque una hembra depende de la especie, pero hay algunas especies donde la hembra puede superar más de 20 o 30 veces el tamaño del macho, o sea que siempre lo que vamos a encontrar, una hembra mucho mayor que el macho. Pero en este caso en particular, esa imagen lo que representa es justo lo contrario. Es decir, se han encontrado en el Amazonas algunas especies de hormigas, digamos, asexuales, donde ya la reproducción de sexos ha quedado eliminada, compuesta única y exclusivamente por hembras, que lo único que hacen es clonarse. O sea, que es algo muy particular y además es de descubrimiento relativamente reciente y me resultó, interesante para traerlo al programa. Nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Ya hay especies de hormigas que no necesitan macho. Yo lo digo ya ahí porque... por si acaso la independencia, ¿eh? Sí, no ¿Hasta dónde nosotros. llega? Vamos con la siguiente imagen con más curiosidades. Ahí vemos una hormiga
en una vara vegetal. En una rama, sí. En una rama. Sí, lo otro que se ven son pulgones. ¿Vale? Una de las particularidades de muchas especies de hormigas es que, además de hormigas que son granjeras o agricultoras, que cultivan determinados tipos, sobre todo de hongos, hay otras muchas especies que son, digamos, cultivan o son granjeras, es decir, que son, tienen una relación simbiótica con determinadas especies de pulgones. De hecho, los defienden, ¿vale? Muchas veces, seguramente los que nos están viendo, en los típicos jardines, en las macetas, que se encuentran plantas infestadas de pulgones, si se fijan bien, yo os recomiendo que le dediquen 2 minutitos a mirar, podrán ver cómo hay hormigas que caminan por esas plantas y protegen a los pulgones. De hecho, en algunas ocasiones incluso los van trasladando de unas plantas a otras, es decir, que las infestaciones provocadas por pulgones están directamente relacionadas con la presencia de hormigas. Las defienden, las protegen, incluso las va llevando de una planta a otra, y en contraprestación el pulgón lo que emite es, por la parte de atrás, digamos por un orificio en la parte trasera, para no usar una palabra inapropiada, emite una pequeña gotita azucarada con la que la hormiga se alimenta. ¿Vale? O sea, que son súper listas. Yo siempre comparo las hormigas con el ejército romano, totalmente organizadas y jerarquizadas. Totalmente. Sí, Además, siempre me he imaginado a las hormigas con un casco romano, no sé por qué. Nos vamos con la siguiente imagen, ahí que estamos viendo. Ahí lo que estás viendo son los 2 estómagos que tienen normalmente las hormigas. La hormiga es un insecto que tiene 2 estómagos. ¿Y qué comen? De todo. Tienes muchas especies que son depredadoras, es decir, que se alimentan de otros insectos, incluso de pequeños mamíferos. Tienes hormigas que únicamente se alimentan de cereales, es decir, su alimentación es básicamente vegetal. Tienes hormigas que cultivan, o sea, se alimentan de hongos. Las típicas famosas, las hormigas estas que vemos muchas veces en los documentales, que van transportando hojas, las hormigas cortadoras de hojas. Mucha gente piensa que se alimentan directamente de esa hoja y no es así. Suelen usar la hoja para, en el hormiguero, cultivar un hongo del que sí se alimenta. O sea, que tiene alimentos de... Bueno, 2 estómagos y lo van ahí. Vamos con la siguiente... ¿Sí? Disculpa que te corte. Normalmente uno de los estómagos lo utilizan para la alimentación propia y el otro lo utilizan habitualmente para lo que se llama, digamos, un comportamiento que tienen casi todos los insectos sociales que se llama trofalaxia. ¿Y eso qué es? Que básicamente unas unas hormigas alimentan al resto. O sea, que de sea la una colonia. despensa. Sí, se convierte en una especie de despensa entre comillas, efectivamente. Muy bien. Vamos con la siguiente imagen, compañeros. Balsas de hormigas. Sí. Pone ahí. ¿Eso qué es? Bueno, es una balsa de hormigas, compuesta pura y exclusivamente por hormigas. Las hormigas, digamos, no es que naden, porque realmente no necesitan nadar, tienen su peso tan pequeñito, cuando llegan en el agua, por ejemplo, la tensión superficial del agua no la llegan a romper. Y cuando, en caso de una inundación, o en el caso, bueno, o nosotros en nuestro jardín empezamos a regar, llegada la necesidad, pueden ir con las mandíbulas, se van uniendo unas a otras y crean una balsa con la que se van trasladando y con el único objetivo de sobrevivir. Si nos pusiéramos a escarbar, ¿vale?, en esa balsa de hormigas, justamente en la mitad, en la zona más protegida, nos encontraríamos la reina. O sea, que la reina siempre tiene que ser salvada de cualquier inclemencia o de cualquier ataque humano o de otros insectos. Sí, es con diferencia el individuo más importante de toda la colonia y normalmente muerda a la reina. En muchas ocasiones la colonia acaba la colonia. La colonia acaba por morirse. O sea, como el ajedrez. Vamos con la siguiente imagen. ¿Qué estamos viendo ahí? Pues ahí estamos viendo cómo unas hormigas esclavizan a otras. Es decir, la esclavitud es una... Pero es que se parecen un montón a nosotros. Sí, realmente los comportamientos que se dan en la naturaleza, es decir, los seres humanos no dejamos de ser organismos vivos, somos animales como el resto, y muchos de los comportamientos que nosotros creemos que son exclusivos del ser humano, no hay. Decir, o sea, que tienen otro tipo de hormigas diferentes que son esclavizadas. Sí, hay, pero no necesariamente incluso que sean diferentes. Incluso decir, de su misma especie. Sí, es decir, en colonias vecinas
es habitual encontrar que en colonias vecinas, incluso de la misma especie, unas esclavizan a las otras, es decir, las esclavizan normalmente para conseguir alimento. Muy bien, vamos con la siguiente imagen, compañeros. Y ahí estamos viendo... De eso sí, en alguna ocasión ya hemos hablado de esto. Ah, eso es lo de la película. La película, Jurassic Park. Jurassic Park. Lo que estamos viendo es lo que se llama el ámbar. Ajá. ¿Vale? Bueno, ahí lo que se ve representado es el origen estimado de las hormigas. Si las hormigas compartieron con los dinosaurios, o sea, compartieron territorio con los dinosaurios. Se estima que la aparición de las hormigas es como mínimo de hace 130 millones de años. Madre mía, con nosotros toda la vida. ¿Cuántas nos quedan? Nos quedan varias, pero vamos, desde que quiera... Bien, vamos con 3 más, rápidamente, para irnos ya al plató de actuaciones. ¿Aquí qué estaríamos viendo? Bueno, aquí estamos viendo una pareja real, ¿vale?, con una obrera, y ahí lo que estamos representando es, porque muchas veces la gente, bueno, que he visto hormigas con alas, no existen, o sea, yo por lo menos no tengo constancia, probablemente sí existan hormigas que durante todos los individuos de la colonia tengan alas. Lo que sí ocurre en todas las especies es que durante la fase reproductora, reinas y reyes emergen de los hormigueros con alas. Muy ¿vale? bien, casi nada, ¿eh? Vamos con la penúltima y ahí... Eso es lo que estamos viendo, es una hormiga. Una hormiga. Sí. Ahí lo que quise representar con esta imagen es la diversidad. O sea, que es un montón de especies, todas las que te puedes imaginar. carnívoras, vegetarianas, de todo. Exactamente. La inmensa mayoría de las especies, o sea, entre especies y subespecies, se estima del orden de las 15.000 las que puede haber, por lo menos las que están catalogadas en este momento en el mundo. Probablemente haya muchísimas más. Y menos la Antártida y el Ártico, nos la podemos encontrar en todos sitios. Vamos con la última imagen y nos vamos ya al plató de actuaciones. Y ahí estamos viendo eso que es una trenza. Eso es una antena. Una antena. Sí. Una de las particularidades además de la antena, de sus antenas, es que son acodadas. Es decir, normalmente todas las especies de hormigas, o la inmensa mayoría, tienen las antenas con forma de codo. ¿Vale? Las antenas, además de tacto, digamos que concentra muchas de lo que sería, en el caso del ser humano, nuestro sistema olfativo. ¿Vale? Las hormigas utilizan diferentes formas de comunicación y una de ellas es a través del olfato. De hecho, es la más importante, con la segregación de lo que se llaman las feromonas, las famosas que son hormonas, ¿vale?, rastros químicos que van dejando y que van dando pistas. Se van dejando pistas de unas hormigas a otras para, por ejemplo, saber el lugar, qué camino hay que seguir para llegar al alimento, saber si, por ejemplo, hay algún ataque en la colonia, es decir, utilizan los rastros químicos para comunicarse, y muchos de los sensores que detectan esos rastros químicos están en las antenas. Pues la verdad que siempre lo explicas todo tan bien, que siempre tienes un éxito cada vez que vienes. ¿De qué me vas a hablar la próxima vez que vengas? Uy, me pillas El tema de las cucarachas siempre viene bien. Correcto, sí, lo sé. sé que es el tema rey. Venga, la próxima visita me comprometo a traer cosas interesantes. ¿Cosas de cucaracha? Muy sí, bien. porque además llegamos al verano, que es la época... Es la época clave. Todas esas curiosidades de la cucaracha en el próximo programa con el amigo José Manuel Hernández desde Apinsa. Ya saben, lo pueden localizar siempre en todos esos teléfonos que aparecen en el spot que ponemos a lo largo de toda nuestra programación. José Manuel, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Igualmente, gracias. Nos vamos al plató de actuaciones porque...